que está en segundo lugar después del cáncer de mama en la mujer, y el cáncer de próstata en el hombre. Por supuesto, ya viene el cáncer de colon. El cáncer de colon generalmente es una patología que es bastante subdiagnosticada, es una patología que está relacionada a nuestra forma de vida, a lo que comemos, a la forma en que nos alimentamos y el tema sobre todo actual del consumo de fibra, ¿verdad? Comidas muy elaboradas, comidas, digamos, con mucho refinamiento o sin mucha fibra, hace que tengamos una dieta o un tránsito intestinal bastante pesado, bastante lento. La constipación yo creo que es una de las, digamos, patologías o estados bastante comunes, dada la alimentación rápida y la alimentación sin fibras, que está relacionada con la incidencia del cáncer de colon, ¿verdad? El cáncer de colon es una patología que su evolución no es tan rápida, o sea, es de un diagnóstico posible en estadios iniciales y por supuesto un tratamiento que lleva una sobrevida mayor a 5 años bastante agresivo, pero un cáncer que se puede diagnosticar, sobre todo con chequeos vía el estudio tan- tan- de rectosigmoidoscopía o todo lo que sea patología de colon sigmoide, ¿verdad? De recto colon, perdón. Bueno, voy a empezar la clase, voy a empezar a la proyección. Todo en pantalla. Ok. ¿Están viendo la pantalla de mi Sí, profe, computadora? se ve. Ok. Vamos entonces a la clase de cáncer de colon. Bueno, como le estaba comentando, ¿verdad? Es la afección maligna más común del tubo digestivo. Recuerden, siempre. eh, y recuerden que el tema de neoplasia y el tema de lo que son displasia y afectaciones a los epitelios, por supuesto, nosotros tenemos el tubo digestivo que es un gran que nos mantiene vivos, ¿verdad? Empieza en la boca y termina en el ano. Son bastante metros, ¿verdad? De superficie expuesta a los componentes externos, a la comida, a la química, a la física, ¿verdad? Que no digamos que nos puede producir a la larga, como todo epitelio que está en contacto con agentes carcinógenos, algún tipo de afección, algún tipo de displasia o de irritación continua, sobre todo a nivel del tubo digestivo. El cáncer de colon, por supuesto, es y será por bastante tiempo la afección maligna más común del tubo digestivo. ¿Alguno de ustedes, digamos, recuerda qué otro tipo de cáncer es, digamos, le sigue al cáncer de colon en el tubo digestivo? ¿Saben algún tipo, estudian algún tipo de, escucharon al cáncer de colon? Supongo que habrán escuchado la mayoría, ¿verdad? Un programa de prevención y sobre todo se habla bastante de los agentes carcinógenos. ¿Alguien tiene alguna experiencia que podría hablar para, digamos, hacer más dinámica la clase sobre cáncer de colon? ¿Ya escuchó que se relaciona bastante con el cáncer de colon? La enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué síntoma, por ejemplo, te daría un intestino irritable? Discúlpame, no sé tu nombre. Creo que eso. Hola. Sí, ¿qué pasó? ¿Me puede decir qué síntomas te daría un intestino irritable? ¿Cómo tendría, por ejemplo, un paciente que te viene y te refiere qué tipo de síntomas?
Leíste, ¿Estreñimiento podría ser? estreñimiento uno. ¿Y qué podría ser algo de que habla? Me dijiste de enfermedad inflamatoria intestinal. Imagínate un intestino inflamado. ¿Qué es lo que Náuseas, suele vómito, pasar? diarrea. Tenemos náuseas, vómito, diarrea, alteración de entre constipación y diarrea. Es la típica persona que te suele consultar y te dice, "Sé que no hay comida que me venga bien. Te como tal cosa y me da constipación, o sea, no me tranca todo. Como arroz, ¿verdad? Y me tranca todo. O como, por ejemplo, algún tipo de hamburguesa y tengo diarrea. Y continuamente tiene algún tipo de intolerancia, ¿verdad? Hablamos bastante de lácteos, gluten, etcétera, ¿verdad? Tenemos bastante en boga esa información de los celíacos y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, siempre está relacionada con un antecedente de tipo intolerancia o algún antecedente de tipo que le cae mal la comida, tiene alteraciones, tiene crisis de diarrea alternada con crisis de constipación. Entonces eso ya es una propensión ya, digamos, eh, de cada uno a tener cierto tipo de problemas gastrointestinales. Me parece excelente. ¿Qué otra característica te parece que puede tener un paciente que tenga más tendencia a tener este tipo de cáncer de tubo digestivo? Hablamos del colon, ¿verdad? El colon es el más común. Imagínense, ustedes se imaginan que la comida se procesa en la boca, ¿verdad? Se va por el estómago, que el reservorio se empieza a digerir después del bili, del jugo pancreático, y va a las asas delgadas, ¿verdad? Donde empieza el proceso de absorción. Eso va perdiendo, por supuesto, la parte se va absorbiendo líquidos, se va absorbiendo nutrientes, y el colon es nuestro gran último pedazo, era el último segmento donde se produce la reabsorción, también la absorción de las sustancias, pero se produce más la concentración de los desechos, ¿verdad? Los desechos, o sea, sería la cloaca, ¿verdad? El último eslabón, ese tejido con sustancias concentradas que podrían tener algún tipo de efecto sobre ese epitelio, ¿verdad? ¿Alguien sabe de algún tipo de carcinógeno que diga, bueno, esto puede producir, eh, te puede llegar a producir un cáncer de colon? ¿Alguna vez escucharon algún tipo de comida o de sustancia que no conocen algo de eso? El Dice benzopireno famoso, puede ser, comer profe. picante, decir, ¿perdón? ¿Cuál? El humo del asado, o sea, el... El humo del asado. El humo del asado, me parece que eso sería más para vía respiratoria, el humo todo. Al no ser que vos digas ese asado que está demasiado cocinado y que está medio quemado, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? En el asado quemado. ¿Qué pasó en ese asado quemado? O sea, pasó de la raya, ¿verdad? Se cocinó en extremo y se volvió carbono, ¿verdad? Se volvió Benzopireno, prácticamente. ¿no, profe? Y sí, pues, bueno, ya, tipo así, ya empezamos a hablar en la parte química y todas esas cosas así, pero son irritantes, o sea, son sustancias que van a llegar a la vía digestiva y que van a producir lesiones y van a producir irritación bueno, a nivel de tracto digestivo en general. Pero recuerden que hay muchas enfermedades relacionadas con el colon, que por ejemplo hay una... eh, ¿Qué ustedes recuerdan de la relación del colon con el sistema nervioso o con nuestro nuestra forma de ser, por decirla de una forma? Se ven muchas mujeres, ¿m? Mujeres muy estresadas, bueno, hombres también estresados, ¿verdad? Pero una patología bastante frecuente es la patología que hay, el famoso síndrome del intestino del colon irritable. ¿Escucharon alguna vez sobre eso, el colon irritable? Que un colon que Sí, se profe. nervioso, imagínate. ¿Por qué les parece eso? El tipo de personalidad de repente que son bastante estresadas, ¿verdad? Ese tipo de personalidad tipo A, le dicen así, o sea, flemática, gente
digamos, se enfoca mucho en un tema, se pone muy nerviosa, empieza a, digamos, a tener esa ansiedad. Generalmente en las mujeres, por ejemplo, da mucho alteración del ritmo menstrual. Y el otro factor que hay que tener en cuenta, esas son cosas que le estoy pasando por experiencia. De repente una patología. Yo tengo diarrea y tengo este, periodo de constipación, diarrea, no me cae la comida. Una persona así, al hablar con el paciente vos te das cuenta que tiene un tipo de personalidad de que, vos decís, bueno, evidentemente a lo mejor no tiene nada en su sistema digestivo y un problema del sistema nervioso, o sea, un problema hasta el punto de vista psíquico, ¿verdad? ¿Tienen alguna idea, verdad? ¿Les parece que tienen o ya tuvieron experiencia? Eso es una cosa importante en este tema de cáncer de colon, porque no es por una patología que voy a decir, ah, este tiene cáncer de colon, no. Es una patología que puede tener, o sea, de hecho tiene una evolución bastante larga, ¿no? Es como el cáncer de cuello, ¿verdad? Se puede prevenir y se va desarrollando en el tiempo, no como por ejemplo el cáncer de páncreas, que de repente apareció y ya más o menos te condena a la muerte. Pero tiene un biotipo de persona en la cual vos podés sospechar. Así, por ejemplo, un paciente que te consulta, vos sos gastroenterólogo o sos médico general, pero siempre te está refiriendo en la misma secuencia de síntomas, ¿verdad? Dicen, bueno, tengo alteración de diarrea con constipación, tengo de repente sangrado, tengo de repente heces muy duras, tengo de repente algún tipo de secreción y uno, bueno, le pide análisis, los test, ¿verdad? Hasta una colonoscopia y no tienen nada, ni siquiera tiene divertículo. Y ahí muchas veces uno no tiene que insistir, buscar por el lado orgánico, sino tiene que ver el tipo de personalidad que tiene. Hay muchas veces hay que ver la parte de salud mental. ¿No? Nunca tenemos que olvidarnos que somos, no somos solamente cuerpo, ¿verdad? Sino también somos también mente, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar ese tipo de paciente y muchas veces eh, cuando no encontramos, porque muchas veces me revisó el gastroenterólogo, me hizo esto y no tengo nada, pero yo sigo con mi problema de, de digestión. No como bien, me duele el estómago, tengo diarrea, tengo constipación. Eh, Le hicieron de todo. Me pasó con varias pacientes que le hicimos de todo, biopsia y todo el colon, nada, y era un problema de ansiedad, era un problema de tipo una psicosis, ¿verdad? Eso es nada más para relacionar un poco el tipo de pacientes, cómo tenemos que ir, o sea, no tenemos que centrarnos. Yo quiero dar una clase más dinámica y quiero que puedan, sobre todo el día de mañana cuando tengan pacientes y te digan, me pasa de todo y es el famoso el síndrome de que, ¿qué es lo que tiene este paciente? Tiene síntomas gastrointestinales, tiene síntomas respiratorios, tiene síntomas digestivos, tiene síntomas, una serie de cosas que no te constituyen un síndrome y dice, bueno, esto es tal cosa. Entonces muchas veces tienes que retroceder un poquitito y mirarle un poquito más de lejos a ese paciente. ¿Qué tipo de personalidad tiene y qué tipo de afección de salud mental puedes también encajar? De repente, muchas veces es tranquilizarte, tratar de tomar la vida un poco más relajada, te metes en otro enfoque de lo que es su enfermedad. Claro, está la parte orgánica, pero no hay que olvidarse que dentro de lo que es patología del tracto digestivo, tiene mucha relación con el sistema nervioso. Está todo lo que a nosotros nos pasa eh, produce una cierta reacción química, cierta reacción fisiopatológica, digamos, dentro de lo que es el tubo digestivo y puede transmitir algún tipo de enfermedad, no del sistema digestivo, sino de otro sistema. Bueno, espero que le haya servido esa cuestión. Le voy a seguir dando clases sobre cáncer de colon, ¿verdad? Segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. No sé qué tiene que ver eso con nosotros, pero bueno. Incidencia similar en ambos sexos, claro. La máxima incidencia se da en la sexta y séptima década de la vida. O sea, en general se ve mayormente el cáncer de colon en las personas, digamos, ya a partir
60, ¿verdad? Es una cuestión estadística, porque no obstante hay lo que se llama la poliposis familiar hereditaria y cosas así que pueden ser con edades más jóvenes, ¿verdad? Relación con la dieta occidental, grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada, ¿eh? El famoso, la gordurita que nos encanta a los occidentales. Factores de riesgo. Envejecer es un factor de riesgo, sí. Claro que sí. El envejecimiento, o sea, nosotros tenemos que acordarnos, algo muy importante y que muchas veces no olvidamos los médicos, que nosotros estamos hechos con plazo de validad. O sea, nosotros tenemos un cuerpo que no está hecho para ser eterno. O sea, tiene como todo un ciclo, ¿verdad? Entonces llegar a los 50, a los 60, ¿verdad? Como en mi caso, ¿verdad? La diferencia en que yo me doy cuenta que el cuerpo mismo no es que está viejo, pero ya no tenés, digamos, las eh, habilidades o tenés la fuerza que tenías cuando tenías 20, ¿verdad? O 25. Eso es una cuestión hasta lógica. Hereditarios, 20% se origina en personas con antecedentes familiares. Eso es muy importante, sobre todo el tema de la historia clínica, saber si la familia, si hay cáncer de colon en la familia, si falleció algún familiar o si hay algún tipo de patología tipo intolerancia a grasa, intolerancia a gluten, varias cosas que uno tiene que tener en cuenta como un factor de riesgo a la hora de hacer una buena anamnesis de estos pacientes. Factores dietéticos, enfermedad inflamatoria del intestino, ¿verdad? La enfermedad de Crohn. Otros como el cigarrillo. El cigarrillo también tiene un efecto, por más que sea más cáncer de pulmón, puede también producir algún efecto carcinógeno sobre vía digestiva. Alcohol, ureterosigmoidostomía, o sea, derivaciones, cosas menos comunes, ¿verdad? Acromegalia, que es una patología de tipo endocrino, y radiación a nivel de pelvis, por supuesto, va a producir cualquier tipo de alteración a nivel del colon sigmoide o lo que sea a nivel de la pelvis. ¿Cuánto a patogenia es? Pues, o sea, se habla mucho de lo que es la mutación genética, sobre la cual actúan factores ambientales como grasa animal, alcohol. Se habla de una relación con la vitamina C, selenio, carne vacuna, poca fibra vegetal. O sea, tenemos bastante eh, literatura sobre lo que son las relaciones entre estos factores y el cáncer de colon. Aquí vemos un poco la cuestión de la carcinogénesis, un modelo propuesto por Wolgenstein, ¿verdad? Habla de, no voy a hablar, no les voy a pedir que se memoricen esto porque creo que no es el caso de la cátedra estar tratando estos temas de los cromosomas, esas cosas más bien del campo de la genética, pero lo que vemos es la famosa aparición de los pólipos. ¿Qué le parece? Pólipos adenomatosos, pequeños y grandes. O sea, de repente tenemos un paciente que nos refiere que se hizo una colonoscopia o se hizo un estudio de colon o de repente una radiografía contrastada y le salió poliposis. El pólipo generalmente es una proliferación del epitelio con su parte glandular y generalmente donde existe una mayor replicación, donde existe una mayor aumento de la mitosis, por supuesto vamos a tener una mayor tendencia a producir algún tipo de carcinoma, ¿verdad? Entonces los pólipos pueden ser benignos, pero pueden tener en su evolución, digamos, ¿verdad? La presencia de lo que es carcinoma in situ, carcinoma invasor, perdón, carcinoma invasor y por supuesto ya más adelante metástasis. Pero recuerden que esta evolución es bastante lenta, ¿verdad? Se produce en un periodo de años, 5, 10, 15 años, ¿verdad? Por eso es importante la detección precoz del cáncer de colon, en el sentido de que una colonoscopia de
rutina, o digamos, a partir de los 50 años, como sabemos que la incidencia es mayor entre 60 y 70 años. Entonces, podría darnos, digamos, un diagnóstico o una certeza de que de repente tenemos el colon con pólipos, y ya en ese tiempo hacer una biopsia y descubrir un carcinoma in situ, un carcinoma ya que empieza a invadir por la presencia de este tipo de patología de la poliposis. ¿Okay? La diseminación, por supuesto, una es linfática, que ocurre en forma anatómica ascendente en los ganglios que siguen a los vasos. Por supuesto que eso es la primera zona de diseminación. Sanguíneas por los vasos portales al hígado, generalmente ya cuando hacemos una ecografía abdominal y encontramos diseminación metastásica a nivel del hígado. Generalmente el hígado es el que suele aparecer nódulos metastásicos, entonces depende de la edad y depende de la condición del paciente, lo primero que pensamos es cáncer de colon, ¿verdad? Contigüidad, por supuesto, invasión o fistolización a órganos vecinos y siembra peritoneal. Aquí vemos el drenaje linfático, ¿verdad? El drenaje linfático del colon generalmente va todo hacia la parte central, digamos, ¿verdad? Los distintos plexos y las distintas cadenas de ganglios que va a drenar, por supuesto. Esto cuando se hace la cirugía generalmente amplia, se tienen que llevar toda esta cadena de ganglios. Tratar de revisar o tratar de saber si hay afectación. Cuanto a la, por supuesto, una gran vascularización, lo cual va a llevar a una diseminación hematógena, digamos, precoz, a la presencia de algún tipo de patología cancerosa a nivel del colon. En cuanto a su ubicación, esto es muy importante. La ubicación del cáncer de colon, tenemos este porcentaje. Ustedes se dan cuenta que generalmente es izquierdo, ¿verdad? 22% puede estar en el colon ascendente, 13% en el transverso, y va descendiendo en el descendente, y acá tenemos entre el 25, el 10 y el 23%, sumando todo esto, ¿verdad? Entre el sigmoides, la unión recto-sigmoidal y el recto. Entonces, si tenemos casi un 50-60% de cáncer de colon en este lugar, ¿verdad? ¿Cuál a ustedes le parece que es el estudio por excelencia para prevención de cáncer de colon? Imagínense, ustedes le tienen al bicho bastante cerca, generalmente. ¿Cuál es el gol estándar Colonoscopía. estudio, digamos? ¿Qué cosa? Perdón, no escuché. Colonoscopía. La colonoscopía. ¿Qué escucharon de la colonoscopía alguna? ¿Alguien me puede dar alguna experiencia? ¿Alguien que se hizo una colonoscopía o que escuchó que sus padres se hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué les parece? O sea, yo ya me hice. Es un estudio desagradable como la gran China. Necesita una preparación, o sea, te hacen tomar líquido y limpiar el intestino y tener diarrea los días previos. Pero ¿cuál es el tipo de... Acuérdense, es de alta incidencia este cáncer. O sea, a la larga, 60, 70 años nos puede dar por nuestro tipo de alimentación y nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, tenés que gran porcentaje se encuentra entre el sigma, el recto y la unión recto-sigmoidal, que digamos que dentro de lo que es el diagnóstico es como el cáncer, es como el PAP, ¿verdad? Está ahí nomás, o sea, con un papá Nicolau, con una colonoscopia se puede ver el cuello, un estudio que no necesita gran cosa. La colonoscopia actualmente es de acceso prácticamente fácil, ¿verdad? Antiguamente no era tan fácil, pero ahora es prácticamente de rutina se hacen colonoscopia. Entonces tenemos que, al entrar nomás, el que hace la endoscopia no necesita llegar hasta el ciego, ¿verdad? O sea, sí, de hecho va a revisar, ¿verdad? Pero su principal lugar donde va a ver si hay presencia de poliposis, si hay presencia de tumoración o cualquier tipo de obstrucción, va a ser en la unión recto-sigmoidal.
en los cuales se encuentra la mayoría del porcentaje. ¿Por qué les parece que esta parte es la más comprometida, digamos, de todo lo que es cáncer de colon? Por la transición del epitelio que hay ahí. ¿Cómo es eso? Por el tema de transición entre cilíndrico a estratificado, me está diciendo. Algo más fácil. No era porque era el lugar de retención de los peces y ahí tenían Claro, más imagínate. contacto. Esa es la lógica que me gustaría que desarrolle. O sea, esta persona, imagínate, la importancia de la pregunta, señora, ¿cuáles son sus hábitos fisiológicos? ¿Se va de cuerpo todos los días? No, yo soy una persona que casi no me voy de cuerpo, eh, pero 2 veces a la semana, y el paciente que te dice así, pues, sí, pero ¿cómo? Y sí, hay gente así, hay gente que tiene condición muy intensa, tiene dolores, generalmente esos pacientes, bueno, por el tema de que, obviamente, imagínense todo lo que el bolo alimenticio tuvo que transcurrir para llegar a este punto. Y en este punto es donde está más concentrado, donde están más, los irritantes están más, es digamos el punto final, antes del caño de escape para salir. ¿Verdad? Pero esta zona suele tener, digamos, el acúmulo del bolo fecal más intensamente. Entonces, si tiene un hábito fisiológico de decisiones bastante espaciadas, tenés que ese bolo, que esa masa fecal está mucho tiempo en ese lugar. Al estar mucho tiempo en ese lugar, por supuesto, la condición o o la exposición de ese epitelio y por supuesto de esa transición también, la que digo, tienes razón, ¿verdad? Donde vos encuentres transición siempre es la mayor posibilidad de alteración a nivel celular. Pero algo más general y que es muy importante preguntar como un hábito. Si una persona no se va de cuerpo una vez al día, por lo menos, ¿verdad? Es un signo interesante de evaluación de, este, de una propensión a tener algún tipo de problema a nivel de este órgano, ¿verdad? Recuerden que estos estudios que se hizo, sobre todo con el tema de las fibras, se hizo relacionando a poblaciones, ¿verdad? Creo que el primer estudio que se habló era la relación que tenía la población de Inglaterra con la población de África, ¿verdad? Los de África casi no tenían cáncer de colon, no tenían muy poco porque su alimentación se basaba más bien en vegetales, en fibras, en comidas así no tan elaboradas, obviamente por la cuestión económica. Y la población inglesa que comía, digamos, elegantemente menos cosas refinadas, ¿verdad? Entonces había mayor incidencia por el tema de que ellos empezaban a comparar los hábitos fisiológicos de las poblaciones, ¿verdad? La gente de Inglaterra era más constipada y tenía más propensión a tener, digamos, cáncer de colon, con la población de África que tenía deposiciones bastante abundantes, digamos, por el tipo de dieta que tenía y por supuesto, cuanto más tiempo tengamos esta irritación en este sector, vamos a tener más propensión a pólipos, a divertículos y por supuesto a cáncer de colon. Eso es lo que quiero que les quede bastante, el tema de la relación del cáncer con los hábitos alimentarios. Ok, 95%, en cuanto a anatomía patológica, 95% son adenocarcinomas, obviamente, ¿verdad? Hay formas polipoides y estenosantes. Generalmente polipoides se ve más bien en el ascendente y estenosante en el izquierdo. Generalmente cuando ya el cáncer está bastante avanzado, ya empieza a haber alteraciones de tipo constipación y rectorragia o melena o lo que sea, sangrado. Entonces, es muy importante tener eso como un antecedente para poder guiar nuestra investigación en cuanto a los antecedentes. 2/3 se ubican en el sigma, obviamente. Y en el 3% de los pacientes diagnosticados se presentan más de un cáncer de colon. O sea, pueden haber en varios lugares.
También existen tumores metacrónicos, tumores nuevos en localización distinta a donde estaba el tumor original. Bastante variaciones según la anatomía patológica. Por sus características se clasifican en esporádico, familiar, hereditario y relacionado con la enfermedad inflamatoria. Esas son las relaciones, por supuesto, del punto de vista de la historia clínica, en cuanto a las características del tipo de cáncer de colon que podemos encontrar. Bueno, frecuencia de variedades según el cáncer colon rectal y según sus características, ¿verdad? El esporádico, por supuesto, es el más común, el que está relacionado a familiares con enfermedades, el Crohn, el Peugeot y poliposis infantiles, que son entidades, digamos, más, o sea, menos comunes y más específicas de ciertos síndromes. Pues vamos a ver más adelante. En cuanto a los tipos neoplásicos, hablamos siempre de los pólipos. ¿Mm? Pólipos, siempre cuando una colonoscopia nos habla de pólipos, acto seguido y ya sobre el pucho tienen que preguntarle, ¿y se tomó biopsia de esos pólipos? Y si no se hizo, le mirás hacia tu colonoscopia y ¿y por qué? Si los pólipos pueden ser, o sea, pueden ser neoplásicos, ¿verdad? Ustedes pueden ver los distintos porcentajes, el adenoma velloso en un 40%, el que más se encuentra, el túbulo velloso en 22%, y depende del tamaño del pólipo. Eso es muy importante preguntar, sobre todo en el informe o una colonoscopia, el tamaño de los pólipos encontrados. Mayor a 2 centímetros, de 35 a 50% van a encontrar una neoplasia. Ante ese tema, muchas veces encontramos pacientes jóvenes con poliposis, o sea, por distintos signos y síntomas se le hace una colonoscopia y se encuentra un colon lleno de pólipos. Y eso sí o sí hay que ver la distribución y el tamaño. Ponemos como una cuestión de arbitraria, digamos, un pólipo mayor a 2 centímetros, no vamos a estar midiendo, pero generalmente cuando uno ve un pólipo grande, eso sí es mandatorio hacer por lo menos una biopsia, como para saber si hay metaplasia o hay algún tipo ya de mitosis acelerada que haga que actuemos en consecuencia y se plantee, digamos, ya la cirugía antes de que se desarrolle el cáncer ahí. ¿Mm? Hay veces que se desarrolla se hacen, por ejemplo, colonoscopías y se hacen biopsias que hablan de un alto porcentaje. Si te dicen que tenés 50% de posibilidad de desarrollar un cáncer a nivel de ese pólipo, por supuesto ahí nomás ya le vas a decir al cirujano que te va a volar todo ese pedazo y bueno, o sea, una anastomosis, ¿verdad? Por el tema de la incidencia. Pólipos pedunculados, sésiles y el tratamiento de la polipectomía a nivel de la colonoscopia. El cáncer hereditario es muy relacionado con la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de poliposis amartomatosa. Ese es un tipo de cáncer hereditario relacionado con la poliposis y hay también los cánceres hereditarios no relacionados con la poliposis. O sea, no porque tenga un tipo de poliposis, estoy hablando de un colon lleno de pólipos, perdón, o que no tengas pólipos, no te exime de la posibilidad de tener un cáncer hereditario. Esta es la famosa poliposis adenomatosa familiar. Es una poliposis cólica familiar, también denominada poliposis adenomatosa. Es el tipo más frecuente de poliposis múltiple con una incidencia de un caso en cada 10.000 habitantes. O sea, un caso en cada 10.000 habitantes en el mundo es bastante alto. Se trata de una enfermedad autosómica dominante caracterizada por la presencia de múltiples pólipos adenomatosos. De 10. El famoso que entra con el colonoscopio se encuentra un campo minado de pólipos a lo largo de todo el intestino grueso. El de pólipos suele iniciarse a partir de la pubertad, aunque habitualmente no ocasiona sintomatología hasta los 30 o 35 años de edad. ¿Cómo uno puede saber que puede tener eso? Imagínate. Se trata de una enfermedad con un alto potencial de malignización, de manera que si no se efectúa un tratamiento quirúrgico, la práctica totalidad de pacientes desarrollarán un carcinoma colorectal antes de los 40 años de edad. Fíjense, es bueno saber tener los antecedentes familiares de cada
de cada persona, ¿verdad? O sea, saber en nuestra familia cuál es la incidencia, por ejemplo, de este tipo de cáncer, el cáncer de colon. Yo tengo, por ejemplo, en mi familia, desde el punto de vista de la vía materna, alta incidencia de problemas de cáncer pulmonar. O sea, mi abuelo falleció de cáncer de pulmón, tengo una tía que falleció de cáncer de pulmón. O sea, nosotros tenemos una tendencia sanguínea, digamos, a desarrollar. Por eso es que dejé de fumar y todas esas cosas. Espero que haya sido a tiempo, pero siempre estoy con ese antecedente familiar. Y esto se basa en eso, ¿verdad? Eh, la poliposis familiar, como su nombre lo dice, es se tiene que realizar colonoscopía de familiares de primer grado de los 10 a los 15 años. O sea, imagínense, ya tienen que empezar a revisarse si tenemos dentro de este tipo de patologías. Ya hay que empezar porque el alto grado de malignización va a llevar al desarrollo del cáncer a los 40 años. Recientemente ha sido posible identificar el gen responsable de la poliposis cólica familiar, ¿verdad? La existencia de mutaciones geminales en este gen permite el diagnóstico molecular de la enfermedad y consecuentemente su aplicación en su cribado familiar. O sea, hay pruebas de tipo ADN que pueden llegar a decir que uno tiene cierto tipo de tendencia. Es lo mismo que en cáncer de mama y en otros lugares donde hay ciertos marcadores que pueden aparecer para poder desarrollar esta enfermedad. Desde el punto de vista fenotípico, a menudo se plantea el diagnóstico diferencial con otras formas familiares de cáncer colorectal, como el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis. La mayoría de estos pacientes presentan lesiones gastroduodenales asociadas, o sea, generalmente esto va ya como una falla de varios subsistemas, ¿verdad? En la cual uno puede ya ir viendo lesiones gastroduodenales asociadas. Aquí está la poliposis de nematosa familiar. La colonoscopía, vamos a encontrar como un campo minado, ¿verdad? De repente varios lugares donde hay, y esto por supuesto es una pieza, imagínense la cantidad de pólipos que tiene este individuo. ¿Mm? Cáncer hereditario no relacionado con poliposis, pólipos amartomatosos. Tenemos varios síndromes. Estos son unos síndromes que yo entresaqué, ¿verdad? Que son los principales, que es el síndrome de Cowden, que incluye amartomas bucofaringios y en órganos sólidos como tiroides y pulmón, mandíbula hipoplásica, paladar arqueado y síndrome de Down. Es un síndrome que va acompañado. Acuérdense que la poliposis, en algunos casos, sobre todo la poliposis que está asociada a factores hereditarios, puede ir acompañado de, por ejemplo, síndrome de Down, paladar arqueado, mandíbula hipoplásica, que nos habla de un trastorno a nivel a nivel cromosómico, ¿verdad? Síndrome de poliposis juvenil se caracteriza por la presencia de hidrocefalia, mal rotación intestinal, linfangioma mesentérico. Son otros síndromes que van asociados a otro tipo de malformaciones de tipo cromosómica. Y el síndrome de Peutz-Jeghers, este es bastante famoso, pólipos más pigmentación mucocutánea en el labio inferior, paladar blando, manos y región perianal. Acá tenemos el famoso Peutz-Jeghers, un paciente que refiere que empieza a tener estas manchas a nivel de la boca, ¿verdad? Pigmentación mucocutánea en el labio, empieza a tener este tipo de pigmentación. Manos y región perianal. Muchas veces son síntomas totalmente, imagínense, vos le ves al paciente y te dice, lo que pasa es que se me empieza a colorear todo, empieza a tener puntitos, micropigmentaciones. Y si uno no recuerda esa relación, en este síndrome de Peutz-Jeghers, o sea, de repente sí, o algún compañero, eso no será un Peutz-Jeghers, así, te tira así una, ¿y qué es lo que es eso? Peutz-Jeghers, coloración mucocutánea, paladar de la boca y de la mucosa interna, tener que fijarse si no tiene poliposis, algún tipo de poliposis o algún tipo de relación con este cáncer de colon. Imagínense una persona joven que de repente, por ese simple, no simple, ¿verdad? Pero por ese interés del médico en investigación, le mira y empieza a decir, ¿por qué ¿cuándo tenés toda esta
cantidad de micropigmentación, o sea, no, cuando, desde cuando se empezó a poner un poco negra la boca, un poco empezaron a aparecer como unas manchitas. Dice, no sé, esto de repente de la nada apareció. Y bueno, puede ser algo asociado a este síndrome. Oye. Bueno, el cáncer hereditario sin poliposis. Hablamos que existe el que está relacionado con pólipos y también el hereditario sin poliposis. El menor representa el 2 al 10% de todos los cánceres de colon y se subdivide en el linfoma, solo colon, y en el estómago, intestino, endometrio, ovario, hígado y vías biliares. O sea, la predisposición de estos pacientes que reúnen criterios a la edad de 80 años es de 30 a 40%. O sea, es muy raro y se relaciona más con gente bastante avanzada en edad. Esto ya va a ser. En cuanto a la clínica. Bueno, en clínica puede no ser sintomático hasta fase avanzada, pero es un tipo un asesino silencioso, porque no nos damos cuenta. ¿Cuál sería un síntoma? O sea, decir, bueno, tiene cáncer de colon. Anemia, pérdida de peso, pérdida del apetito, ¿verdad? Una cosa así muy inespecífica son. ¿A usted qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué digo, por ejemplo, qué paciente? Fuera de lo que ya les conté de la parte de alteración de la. Pero un paciente que te diga que tengo alteración de constipación y diarrea no va a pensar en un cáncer de colon. ¿Qué más vas a pensar? ¿Cómo puedes tipificar clínicamente un cáncer de colon? Bueno, de hecho no vas a tipificar, pero por lo menos sospechar. ¿Qué a usted le parece así con todo lo que les conté? ¿Cómo ustedes se imaginan un paciente clínico y que te digan, puede tener cáncer de colon? Hola, despiertan. Que tenga eso sanguinolenta, puede ser. Bueno, o sea, contame cómo te imaginas a un paciente. Está bien lo que decís, o sea, pero un paciente, doctor, yo creo que es un paciente que va a tener aproximadamente 50 años para arriba, que de repente presente algún tipo de episodio de rectorragia, ¿verdad? ¿Y qué le preguntarías a ese paciente? Sí, perdió peso en el último Ok, tiempo. O sea, sí perdió sintió que peso. perdió Te puedo decir peso, que me que llama la atención. Hace, sí, ¿qué que más? la comida si le está cayendo bien o mal, si después de comer tiene náuseas, vómitos, Ujú, diarrea, y si le duele la panza cuando después de comer. eh, ujú. Claro, síntomas generales, ¿verdad? Por eso te digo, no hay una clínica que diga, bueno, esto es clásico de un cáncer de colon, pero tenés que saber por el tipo de paciente, ¿verdad? Anemia, pérdida de apetito, pérdida de peso. El colon izquierdo presenta más rectorragia, obviamente, o cambio en el ritmo defecatorio, aspecto de las heces y oclusión intestinal. El colon derecho, vamos a ver hemorragia oculta, o sea, por el tiempo se va a absorber y se va a mimetizar, digamos, ay, perdón, con las heces, ¿verdad? Y sus síntomas acompañantes, masas palpables sin oclusión. Tenesmo y dolor en el cáncer del recto. ¿Qué le parece que era el tenesmo? ¿Alguien me puede definir qué es un tenesmo rectal? ¿Se acuerdan eso de semiología? ¿No? ¿Mm? ¿No es dificultad para defecar, profe? ¿Tenesmo? O sea, la Dificultad sensación no intelectual. sería, doctor. Ese me gustó más. Sensación continua de ganas de defecar, ¿verdad? Tengo ganas y no me voy de cuerpo. ¿Mm? Tenesmo rectal. Ese es un síntoma muy importante porque muchas veces es síntoma de constipación, pero imagínate que en un contexto general de un paciente que dieron esa característica que dio la compañera, ¿verdad? Un paciente, un señor de 50 para arriba que refiere ciertos episodios de rectorragia o
Claro, pero primero tenemos que preguntar, bueno, esa rectorragia es cuando usted se va de cuerpo, ¿qué tal el tema? Porque generalmente la rectorragia como síntoma aislado, yo no pensaría en un cáncer de colon, sino más bien en una hemorroide de entrada, ¿verdad? Porque es más común las hemorroides. No hay problema de hemorroides, sino es más bien una sangre que viene con las heces. Ok. Y tiene antecedentes de pérdida de peso, apetito, anemia, o sea, se lo ve mal, ¿verdad? Y te refiere como un síntoma. Yo tengo un problema, porque acuérdense, los pacientes no van, ellos tienen su forma de contarte sus síntomas y es muy importante saber sacarle la información, porque no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que te cuentan y hay pacientes que le tenés que sacar la información, ¿verdad? Te dice, ¿y cómo se va usted? ¿Cómo? Cuénteme, o sea, como un hábito, la forma en que suele ir. No, doctor, lo que pasa es que yo tengo ganas de irme de cuerpo, me voy y no me voy de cuerpo. Y no me pasa. Y cada rato tengo esa sensación. Y me parece muy raro porque yo no me voy de cuerpo, pero tengo ganas. Entonces nos tiene que llamar la atención. Tiene que llamar la atención. Se llama tenesmo rectal y tiene una implicancia. Puede tener algún tipo de relación con el cáncer de colon. O todo tipo de patología del colon, ¿verdad? No solamente con el cáncer. Pero es muy importante que la clínica, o sea, la clínica de este tipo de patologías de intestino, sobre todo de colon, es bastante variable y es una clínica que nosotros podemos direccionar para ver si nos encuadra dentro de lo que es un caso de posible cáncer de colon o posible patología. No sabemos si es cáncer, pero patología colónica, ¿verdad? Y indicar una colonoscopia o indicar un estudio con un o algo más específico, pero basado en una sospecha. O sea, no todo el mundo tiene acceso a un coloproctólogo o a un especialista, ¿verdad? La gente tiene acceso a médicos, o sea, médico general, o sea, muchos pues se reciben y dicen, no, yo soy dermatólogo, hermano, no, pero tenés que tener una idea, o por lo menos escuchar y acordarte, si, bueno, por la facultad yo había estudiado que había un síntoma que tenía relación con patología del colon y hablaba de eso. ¿Por qué no te vas junto a una persona? Y a veces ese consejo de una persona, porque acuérdense que el título es muy grande cuando ustedes se reciben. Dice médico, dice así, grande. O sea, y la gente pues entiende que el médico sabe todo, por más que no sepa, ¿verdad? Pero hasta si ustedes se dedican a la cirugía plástica, te van a consultar o te van a preguntar, si vos sabés que tengo, hasta en rueda de amigos, tengo este tema, y de repente uno dice, bueno, pero sí, existen, o sea, nunca dejamos de ser médicos. Lo lamento decirle, ¿verdad? Que una vez que abrazaron esta profesión, hasta que se mueran son médicos, y para la gente sí que son médicos, o sea, por más que no hagan más oftalmología, por ejemplo, siempre hay una pregunta que por lo menos tenés que tener, no puedes salir y decir yo no sé nada de eso. O sea, esa respuesta despectiva muchas veces cae mal. No es que tengamos que saber todo, pero esa respuesta despectiva de decir, ¿sabes qué? Ese no es mi tema. Y la gente toma mal eso, porque uno son médicos, o sea, ese tipo, es muy inquisitiva. Entonces muchas veces acordarse, o decir, bueno, ¿qué me importa el cáncer de colon si yo voy a hacer tal cosa? Pero es una patología, o sea, todo lo que sea patología de salud pública, tenemos que tener respuestas o tenemos que tener por lo menos idea como para poder dar buenos consejos o dar consejo de médico. O sea, acuérdense, el título es muy bueno, pero es muy pesado muchas veces. O sea, 24 horas al día de repente son médicos. Ok, saliendo un poquito de ese tema, pero es importante porque muchas veces esta cuestión del tenesmo, ¿qué es lo que es el tenesmo vesical, por ejemplo? Sensación inminente de micción se produce, ¿verdad? Tanto generalmente se ve en infecciones urinarias, ¿verdad? Tiene infección urinaria y che, puse aquí me arde cuando orino, pero cada rato me quiero ir y cada rato tengo esa necesidad. Y tiene tenesmo vesical. Dice, ¿qué es lo que eso es, verdad? Y en un médico tiene que saber. Y tiene tenesmo rectal. ¿Qué es tenesmo rectal? Tenesmo rectal es sensación inminente de defecación, la cual no se produce. O sea, tenés esa reacción neurológica de ese sistema
de fibras sensitivas y motoras que no produce el efecto. Generalmente cuando tenés ganas de defecar es porque tenés ese que entraron en la ampolla rectal y dilataron y mandaron el informe, digamos, al cerebro que tenés ganas de irte del cuerpo, ¿verdad? Entonces imagínate vos tener ese tipo y no irte. Entonces, muy importante este síntoma como para tener, digamos, una base o una sospecha. Laboratorio. Hay un test que generalmente nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos de pedir. El famoso test de Guayaco. El famoso Guayaco test. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué es el test de Guayaco? Por lo menos te dice, doctora o amiga o amigo, ¿me puede pedir un examen? Porque ese es normal. ¿Puede pasarme un solicitud de análisis completo me quiero hacer? Y vos a veces decís, bueno, listo, te voy a hacer hemograma, glicemia, bla, bla, bla. Y materia fecal también. Y generalmente ponen materia fecal, verme y protozoo, ¿verdad? O sea, dicho, lo que querés saber. Y no olvidamos de poner test de Guayaco. Test de Guayaco es muy importante en personas mayores de 50 años. ¿M? Entonces, si es tu tío o es tu abuelo o es una cosa así que te está pidiendo, no te vayas a olvidar. Ponele nomás test de Guayaco. Porque puede ser la única forma de que vos te enteres de que está teniendo una hemorragia o está teniendo un sangrado a nivel de colon que no se ve, ¿verdad? Porque sangre oculta en heces. Nadie puede estar revisando. O sea, una vez que te fuiste de cuerpo, pues generalmente tiras la cadena y chao, ¿verdad? No está pues ahí investigando. Pero acuérdense, es muy importante. Hemograma, patograma, ya marcadores, cartígeno calcio embrionario y el CA19-9 que está relacionado con el cáncer de colon. Pero no se olvida. Solo preguntar, y preguntando hasta que me muera. Imágenes, por supuesto. Sabemos que el tema con el colon ya va prácticamente directo a la colonoscopía, pero existe la radiografía contrastada. Todavía se suele hacer y se describe como algún tipo de radiografía contrastada con el enema varitado, la radiografía contrastada con diversos tipos de espectros perdón, ¿cómo se dice? Colorantes o sustancias que nos puedan dibujar el marco colónico. La rectosigmoidoscopía, la colonoscopía, por supuesto con su biopsia y anatomía patológica. La econdoscopía también nos sirve y la tomografía axial computarizada y la resonancia también. Podemos hacer varias cosas. Radiografía contrastada, vemos el tránsito y vemos por supuesto revela cáncer polipoide extenso en el ciego y el colon ascendente. Por supuesto la radiografía contrastada por supuesto va a dar una imagen de falta de relleno. Con estenosis en servilletero. Estas son las imágenes clásicas, ¿verdad? Yo no sé cómo va a ser el tema ahora en la cátedra de radiología. Yo recuerdo que a nosotros nos daban este tipo de radiografías para poder hablar y describir, en la cual nosotros veíamos este paso en desfiladero o en servilletero, ¿verdad? Cual evidentemente se ve que hay una obstrucción al paso del contraste y una masa a este nivel. La rectosigmoidoscopía. Acuérdense, el rectosigmoidoscopio es un estudio que se puede hacer en consultorio, ¿verdad? Y en el cual nosotros podemos llegar hasta el sigma. Y se acuerdan que el mayor porcentaje en cuanto a porcentaje estaba en la unión rectosigmoidea. Entonces es también un elemento válido. Solo que es más bien, o sea, los coloproctólogos lo usan bastante por el tema del acceso. Y bueno, es un tubo rígido, ¿verdad? En el cual se puede observar toda la zona perianal, la zona del recto, ampolla y llegar un poquito hasta el sigma. Ahí vemos los famosos pólipos.
Acá está el pólipo de colon y acá está ya un cáncer de colon. El pólipo hay que ver siempre la ubicación, el tamaño y si en este caso, por ejemplo, mide más de 2 centímetros según nuestra apreciación, hacer una toma de biopsia. Generalmente siempre se hace toma de biopsia. Ya por la duda, nomás cuando hay un pólipo, siempre sería interesante, a no ser que se vea una poliposis familiar, ¿verdad? Una poliposis amartomatosa, un campo lleno de pólipos. Ese ya es otro tipo de enfermedad. Y el caso ya en la colonoscopia va a ver este tipo de imagen, ¿verdad? Ya es para biopsia y acá ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Va a quirófano directamente, si es que se puede. Este es otro tipo de colonoscopia en la cual vemos esta imagen cerebroide, ¿verdad? Con aumento de vascularidad, por supuesto, ¿verdad? Y se toma biopsia, pero prácticamente ya el diagnóstico de cáncer de colon, según la situación y el segmento, ya está a la vista, ¿verdad? Yo creo que no hace falta estar elucubrando si es o no una neoplasia. Obviamente es una neoplasia. ¿Están viendo? ¿Están viendo las imágenes? Sí, Sí, profe. Porque esta imagen Sí, es profe. muy didáctica, muy didáctica. La econdoscopía, por supuesto, es la ultrasonografía endoscópica del colon, ¿verdad? Eh, se reserva en el colon en las siguientes circunstancias, dice. Estadiaje previo a cirugía laparoscópica, cuando se sospecha malignidad y la biopsia es negativa. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Igual nomás seguir sospechando, para intentar realizar una resección endoscópica curativa en aquellos pacientes malos candidatos a cirugía o con estadios T1 N0, ¿ya? O sea, estadios muy iniciales, cuando se trata de enormes adenomas vellosos de gran tamaño, mini sondas del 90%, ¿verdad? O sea, estadificaciones muy por debajo de o sea, iniciales de lo que es el cáncer de colon, ¿verdad? Cuando se trata de restadiar posterior a quimioradioterapia y para evaluar la recurrencia del cáncer. Ujú. Eco más punción con la aguja fina son muy sensibles ante la misma. Son casos específicos en los cuales, digamos, podemos hacernos de una endoscopía quirúrgica, digamos, terapéutica. Y la econdoscopía, pues, es el sensor, o sea, el traductor que está en el extremo del endoscopio y nos va a dar esa imagen circular, ¿verdad? En la cual podemos llegar a ver de algún tipo de tumoración. Resonancia, por supuesto, perdón, la tomografía, por supuesto, ya nos vemos cortes bien segmentados en los cuales vemos el colon con la presencia de algún tipo de masa que está obstruyendo la vía. En cuanto a los factores pronósticos del cáncer anorectal, tenemos siempre los factores buenos y malos. Factores clínicos, tenemos una edad buena, edad mayor de 40 años, y malo, menor de 40 años, ¿verdad? Por supuesto, cuando es más joven, más peligroso. Mujeres son más benignos teóricamente, el estatus socioeconómico, o sea, son varios factores, ¿verdad? Que supuestamente dan un mejor o menor, mejor o mayor o peor pronóstico en cuanto a las etapas. Yo creo que vamos a ir directamente ya a la clasificación. Esta clasificación es la clasificación clásica de Dux y tenemos la de Dux modificada. La clásica de Dux es ABCD, ¿verdad? La A es tumor confinado a la mucosa y submucosa, o sea, el primer grado de Dux. La B, que ha invadido la muscular, pero sin el sistema linfático. La C, que invadió el músculo y hay metástasis en ganglios regionales. Y la D, ya hay metástasis orgánicos distantes. Esta es la clásica clasificación de cáncer de colon de Dux. Y esta es la modificada por Asler y Kohler, que habla de A, limitado a la mucosa, B1, invade la muscular propia pero no penetra la serosa, el B2 invade la serosa pero no presenta metástasis en los ganglios linfáticos regionales, ya la C1, tumor B1 más metástasis a ganglios linfáticos, C2, tumores B2 con metástasis a ganglios linfáticos y D, metástasis a distancia. Estas dos es importante que aprendan. No digo que no es importante lo demás, pero estas son preguntas clásicas en todos los exámenes, tanto aquí como en el extranjero, el tema de la clasificación de Dux y la Dux modificada.
El grado de invasión, por supuesto, cuanto peor sería la clasificación, hay mayor porcentaje, ¿verdad? El porcentaje de sobrevida, por supuesto, en un Dux-D ya es menos de un año y en un Dux es 75% a los 5 años. O sea, muy importante el diagnóstico precoz. La clasificación TNM, bueno, para cuando hagan la especialidad le va a servir porque es una clasificación que generalmente se usa para el abordaje quirúrgico, ¿verdad? No les coloco esto porque me parece que es una cuestión de especialista y yo creo que no es el ámbito de todavía el de ustedes, pero es importante saber que es tumor primario, linfonodos regionales y metástasis a distancia, porque es importante saber a qué se refiere la clasificación TNM de cualquier cosa, ¿verdad? T, tumor primario, N, linfonodos regionales y M, metástasis a distancia. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo por hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto, es una clase bastante corta. Traté de dar el enfoque, o sea, en realidad es una clase bastante amplia, ¿verdad? Pero para con un primer enfoque es importante acordarse sobre todo los factores predisponentes, sobre todo la ubicación, sobre todo qué tenemos que pedir del laboratorio y acordarse un poquito de esa de Dux y de Dux modificado. Con eso ya le estoy dando todos los temas de examen. Si es que son inteligentes, se darán cuenta de las cosas que tienen que insistir y tienen que dominar como para poder dar un buen examen, ¿verdad? Pero como yo le digo, en la vida, pues no es todo examen. O sea, tenemos que tratar, es una patología común, o sea, no común en el sentido, es una patología que se ve, es tiene alta incidencia en nuestro país. Acuérdense que cuanto más se aumenta la expectativa de vida, de que se muere más la gente, de la neoplasia, ¿verdad? En la época de los 70, los 80, los 90 años, y por más de que nos guste o no nos guste aceptar, tenemos que saber que tenemos nuestro plazo de validad. Bueno, ok. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿No? Creo que quedó todo muy Bueno, claro, doctor. muchísimas gracias. Les deseo un buen fin de semana y que disfruten el sábado. Igualmente, Chao, chao. doctor. Gracias, profe. Gracias, Igual. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Profe.